Un saludo, asambleísta, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que está ahí en el corre-corre hoy día del Pleno, pero le agradecemos por este tiempo. Estoy con Johan Mejía y asambleísta, solamente para darle contexto a nuestros televidentes. Usted es miembro de la Comisión de Fiscalización. Ha sido una semana bastante movida para la Comisión de Fiscalización. El día lunes, la bancada de la RC intentó calificar el juicio político al exministro de Energía y Minas, el señor Santos Alvite. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo calificar y por qué se levantó la mayoría en la mesa? Un gusto para mí estar en Outsider. Es la primera vez en Outsider. Espero que no sea la última. Bueno, siempre hay una primera vez. Y la primera vez generalmente trae consecuencias, así que cuidado, Sofía. Tengo todo el cuidado del caso, ¿no? Un gusto para mí estar en Outsider, estar aquí con Omar, con Johan. Qué gusto y un saludo para todos los seguidores y que están pendientes del programa de ustedes. A ver, primero permítanme, Omar, mandar un mensaje de solidaridad para mi ciudad, Guayaquil, que me acogió. Yo nací en la provincia de Los Ríos, en Babahoyo, pero desde los 11 años vivo en Guayaquil. Soy asambleísta, he sido varias veces asambleísta por Guayaquil. Lo que está ocurriendo realmente es doloroso, dramático. Estamos esperando, quizás hablemos después, la implementación de este plan Fénix que nos han dicho el gobierno nacional que lo va a implementar, pero que no empieza. Déjeme mandar ese mensaje de solidaridad para el sur de Guayaquil, porque además yo fui electa por el sur de Guayaquil. Entonces, duele muchísimo lo que ha ocurrido el día lunes, pero no solamente es ese caso, sino ya hay varios casos, ¿no? El empresario del Marcimex, siguen habiendo asesinatos en todo el Ecuador, rompemos récord de homicidios en el país y duele y esperamos que haya un cambio ya, urgente. La gente no puede esperar más. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, no es que nosotros intentamos aprobar el juicio político al señor Santos Alvite. El día 7 de diciembre a las 18 horas con 03 segundos nos manda el CAL. El CAL nos notifica de que ha sido calificado el juicio político al señor Santos Alvite, al señor Zapata y a la señora Diana Salazar, fiscal de la Nación. ¿Qué dice la ley? Nosotros tenemos que en 5 días procesar esta información que nos manda el CAL e inmediatamente abocar conocimiento. Tenemos 5 días para hacerlo. La presidenta de la Comisión de Fiscalización lo pone para el día lunes. Todo el Ecuador sabía esto porque además son públicas estas convocatorias. Entonces, el 7 nos notifican, el 8 nos convoca la presidenta para el día lunes 11 de diciembre. Todos sabían. Hasta la mañana del lunes 11 de diciembre, todos los legisladores de la Comisión de Fiscalización iban a aprobar el juicio político al señor Santos Alvite. Algo ocurre entre la mañana y las 5 de la tarde, que hay un cambio de los asambleístas que representan al Partido Social Cristiano, a ADN y Construye, y votan en contra de abocar conocimiento del juicio político. Nosotros pedimos reconsideración. Este grupo de asambleístas de estas tres bancadas aprueban la reconsideración, pero luego intentan dejar sin quórum la sesión y se van. Pero en definitiva, ha sido negado el juicio político en la Comisión de Fiscalización. No abocamos conocimiento, no abocamos conocimiento. El juicio político está archivado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ellos tendrán que dar la respuesta, pero es gravísimo lo que ha ocurrido, porque este grupo de asambleístas, posiblemente con sus bancadas, le han dado la espalda al pueblo ecuatoriano sin llevar a juicio político al responsable de los apagones. Nosotros lo que hicimos es lo correcto. El CAL nos manda, nos dice, ha iniciado el proceso de juicio político, ha sido calificado en el CAL y ustedes tienen que convocar. La presidenta convoca, nos reunimos y ellos votan en contra. Esto es gravísimo. Lo que aducen las personas que se retiraron de la sesión es el orden de prelación, que ustedes primero tenían que tratar los juicios represados y que por eso no se atrevieron a votar algo que para ellos no cabía. ¿Qué respuesta se le puede dar a esa posición? Gracias por esa pregunta. Lo primero que hace la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, en conjunto con una posición conjunta con la Comisión de Fiscalización, es preguntarle al presidente de la Asamblea Nacional cómo procesar. Aquí está la acta de entrega-recepción, que esto llega ya bastante tarde. ¿Cómo procesar estos juicios políticos pendientes de la Asamblea anterior? Aquí son 6 procesos. 6 procesos, 5 juicios políticos. ¿Cómo procesar? La respuesta no llega. La respuesta primero llega diciéndonos, esta es la información que tenemos, pero sin los expedientes. No llegan los expedientes.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, nuestra compañera Pamela Aguirre, insiste, mándenme los expedientes, porque sin los expedientes yo no puedo iniciar ningún trámite. Pero además aquí hay un grave problema, estimado Omar y Johan, es que los proponentes de estos juicios políticos no fueron reelectos, o no se postularon o no fueron reelectos, excepto la asambleísta Sofía Sánchez, que ella además ha desistido de este proceso de juicio político. No, el juicio político en contra de Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores, ustedes recordarán. El señor Patricio Carrillo ya fue procesado, ha sido censurado, y la señora Sofía Sánchez retira el juicio político de las otras autoridades. Entonces, aquí no hay proponentes. ¿Qué vamos a hacer con esto si la ley no contempla que puede continuar un juicio político con otros proponentes? En medio de la sesión llega un informe jurídico no vinculante que nos sugiere la Comisión de Fiscalización que analicemos estos juicios políticos y que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva continuar y cuál no. ¿Qué tenía que ver eso para no calificar el juicio político al señor Santos Alvite? ¿Qué tenía que ver eso? O sea, lo calificábamos y luego continuábamos con los que el Pleno de la Asamblea Nacional decida que tienen que continuar. ¿Por qué? Me sigo poniendo en los zapatos del abogado del diablo. El día lunes a las 8 de la mañana le terminaron de entregar toda la documentación de los juicios represados, ¿verdad? Fue muy temprano en la mañana el día lunes, ¿sí o no? Sí. Sáqueme la duda, asambleísta. La hora exacta no la tengo, pero ya nosotros habíamos sido convocados para conocer el juicio político al señor Santos Alvite. Y le dije, a lo mejor lo que buscaba Cronfle, entregándoles muy temprano en la mañana el día lunes la documentación y los expedientes de los juicios represados, era decir, bueno, paralicen todo y vayan con esto. Ahorita eso se podía puedo consultar, le debo esa información. ¿A qué hora exactamente llegó esa información? Pero nuestra convocatoria, y eso es normal, lo primero que llega es lo primero que se despacha. Nos llega el juicio político a Santos Alvite, Zapata y la señora fiscal Diana Salazar, es lo primero que tenemos que procesar. No nos envían los expedientes, cómo iniciamos el análisis de los otros casos, pero que además no teníamos ningún informe jurídico para decirnos qué hacer en caso de un juicio político que no tiene proponente. No tiene proponente. Lo que se puede cambiar es el interpelante. La ley te permite decidir quién es el interpelante, pero si no tienes proponente, ¿cómo avanzo? ¿Va a venir el señor ex asambleísta José Chimbo al juicio político? ¿Va a venir Mario Ruiz, Joel Abad? No van a venir. El señor Luis Almeida, ya no pueden. Entonces, esa decisión le tocaba a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea Nacional, tomarlo por una recomendación que miren, ¿saben a qué hora llega? La sesión se instala a las 5. A las 5:40 es notificado el secretario de la Comisión de Fiscalización de que hay un informe jurídico no vinculante. O sea, eso realmente es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad con el país. El país esperaba un juicio político al responsable de los apagones, ¿no? Y le dan la espalda o juegan con esto. No comprendo realmente. Asambleísta, y con esto le doy paso a Johan. Y con toda la sinceridad del mundo, asambleísta. Digamos que se hubiera calificado el proceso de juicio político a Santos Alvite el día lunes. Perfecto, ¿ok? Se conseguían los votos. Procedía el juicio político inmediatamente, o sea, ese juicio político debía arrancar inmediatamente, como tal. El juicio político debía arrancar inmediatamente. Perfecto, llegaban, hacían el informe, llegaba al pleno, se lo censuraba porque ya no se puede hacer destitución. ¿Qué juicio político seguía después de ese? Ya depende de lo que el pleno decida, porque inmediatamente, de hecho hoy día, a las 3:15 de la tarde, nos reunimos para hacer un informe para el pleno de la Asamblea con esta recomendación jurídica no vinculante, pero que la vamos a tomar de revisar y hacer un informe y pasar al pleno para que el pleno decida. Entonces, ¿quién venía después? Ya era un tema que tenía que decidir el pleno de la Asamblea Nacional. Aquí les digo, hay unos juicios que se van a caer, quieran o no quieran. Por ejemplo, el juicio al Consejo Nacional Electoral no se puede llevar a cabo. Hay un pronunciamiento del procurador y además así dice la Constitución de la República, cuando están en procesos electorales no se puede tocar al Consejo Nacional Electoral y este juicio tendría que moverse. Entonces, por ejemplo, se va a mover. Por ejemplo, el juicio al señor Carrillo Ordóñez y la señora Paola Flores ya no puede proseguir porque la señora Sofía Sánchez, asambleísta, ha retirado su proceso
Y así, aquí hay dos juicios también al señor exministro de No ha habido Transporte. casos, no ha habido casos en el pasado, inclusive creo, y sáqueme la duda, en el periodo legislativo anterior en donde habían juicios políticos en donde ya los proponentes no estaban, pero el Pleno designaba nuevos interpelantes. ¿No se puede dar eso? Es que son dos cosas. Uno es el proponente y otro es el interpelante. ¿No? Son dos cosas. Entonces, ha habido el caso en donde, por ejemplo, un juicio político de nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret, pero en donde él inicia el juicio en un periodo electoral, se termina esa Asamblea Nacional, es reelecto y continúe el juicio, pero es la misma persona. Ahora, podríamos haber cambiado de interpelante. El problema es que aquí el proponente ya no está, no fue reelecto. Entonces, le tocará hacer una argumentación jurídica pues muy difícil ahí, ¿no? La tiene difícil el secretario de la Asamblea Nacional para buscar una argumentación jurídica y continuar con estos juicios políticos. Porque la ley y la Constitución no dan aval para que esto continúe. ¿Ya? No hay sustento jurídico para que continúen estos juicios políticos. En todo caso, es una resolución de la mayoría de la Asamblea Nacional, del Pleno de la Asamblea Nacional, y así nosotros lo acataremos. ¿Y cuánto tiempo más o menos se demorarían en despachar todos esos juicios políticos que parece que se van a caer? Porque me imagino que todos deben tener esta sensación de, bueno, necesitamos avanzar, porque hay una sensación de urgencia evidente, no solo en la Asamblea, sino ya hasta fuera de ella, ¿no? Lo que pasó ayer, por ejemplo, acá en Guayaquil dejó una sensación de que estaba, en lo particular al menos, de que hay una especie de desconexión entre lo que ocurre en territorio y lo que comunican desde la clase política, ¿no? Hablo desde mi perspectiva particular y personal. Entonces, cuando yo veo que estamos hablando de juicio político, que es recontra importante, yo estoy de acuerdo en que una sesión a Santos Albite era necesaria. Pero digo, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es lo urgente? ¿Hacia dónde tiene que ir la Asamblea en este momento? ¿Hacia dónde debe ir la Comisión de Fiscalización, tomando en cuenta que se acaba el año, la inseguridad sigue latente, su periodo es corto? ¿Cuál es el siguiente punto importante de la comisión? Bueno, aquí nosotros tenemos una agenda de inicio, de procesos de juicio político que tenemos que continuar. Un proceso de juicio político más o menos dura 45 días. En la comisión 33 días y luego hasta que se procese en el plano 15 días más. 45 días puede durar hasta 2 meses. Nos alcanza el tiempo para los juicios políticos, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que posiblemente cálculos políticos por proteger a alguien estén boicoteando lo que la ciudadanía espera. ¿No? Porque sí hay un clamor popular ciudadano de empresarios de que se investigue pues al ministro Santos Albite, al exministro Santos Albite y a sus autoridades. Hay graves denuncias de corrupción en el sector eléctrico. Los trabajadores del eléctrico de manera valiente han venido a exponer a la comisión lo que ellos han vivido, el desmantelamiento del parque térmico del país. No concluyeron obras importantes como Toachi y Pilatón, que estaban a un 97% en el 2017 de construcción para ser entregados y se enfrascaron en temas jurídicos y no invirtieron, no sé, 10 millones, 20 millones en terminar Toachi y Pilatón, que hubiera aportado 200 megavatios en este momento de crisis energética. Entonces tienen que haber responsables, no podemos ser la comisión de la impunidad, no podemos ser la asamblea de la impunidad. Tenemos que investigar, es parte de lo que nos corresponde como asambleístas. Entonces, los juicios políticos van a continuar. Miren, si el juicio político al Consejo Nacional Electoral, como decía, en este momento no se puede llevar a cabo. El del señor Patricio Carrillo tampoco va. Ahí nos quedarían 3 juicios políticos. Al señor Darío Herrera, al ministro Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, y el juicio político en contra de Fausto Murillo y José Morillo, que lo pusieron el señor Javier Santos y Luis Almeida, miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces nos quedarían 3 juicios políticos. Procesados esos 3 juicios políticos, en el caso no consentido, que el Pleno de la Asamblea así lo resuelva, luego iría el juicio político al señor Zapata, luego iría el juicio político continuaría el juicio político a la señora fiscal, luego iría, vemos que han puesto, hay que ver si pasa por el CAL, por supuesto, por el filtro del CAL, un juicio político al señor Terán. Podríamos, por ejemplo, nosotros lo vamos a analizar, les doy esta primicia, vamos a analizar en la bancada poner otro juicio político al señor Santos Albite.
para que no quede en la impunidad. Esto no puede quedar en la impunidad. Claro, ya no es ahorita, ¿no? Que estamos investigando que hay una crisis. Será en 7 meses, serán en 8 meses. Hay una sensación de impunidad, pero tarde o temprano la justicia política tiene que llegar. Esperemos que la justicia penal también, ¿no? Pero la justicia política tiene que llegar y vamos a analizarlo en la bancada de la Revolución Ciudadana, que uno de nuestros compañeros, yo no lo puedo hacer porque soy miembro de la Comisión de Fiscalización, pero que uno de nuestros compañeros ponga otro proceso de juicio político en contra de Santos Albite. No crean que va a caer en la impunidad. A ver, asambleísta, a ver, mire. Aquí yo pido que ya hablemos con toda la frontalidad del caso. A ver, yo tengo ahí un documento, no sé si lo tienes ahí, Leo, yo pasé un documento, en donde el criterio jurídico para ver cómo resolver el tema de los juicios represados lo tuvo Henry Kronfeld en su escritorio desde el 22 de noviembre. Desde el 22 de noviembre él lo tuvo en su escritorio. Y recién lo pasó el día lunes. A las 5:40 de la tarde. De la tarde. Preguntémonos por qué tanto tiempo se tardó en remitir ese documento a la Comisión de Fiscalización. Y caramba, hablemos las cosas de frente. El Partido Social Cristiano, junto con la mayoría de EN y el resto de bloques, ahí está el documento. Fecha Quito, 22 de noviembre de 2023. Asunto: criterios jurídicos sobre el procedimiento legislativo a seguir respecto al tratamiento de los juicios políticos correspondientes del periodo mayo 2021-mayo 2023. O sea, en buen romance. Ahí le están diciendo, es un documento no vinculante, pero claro, da la guía. Le está diciendo a Henry Kronfeld, mira, esto es lo que hay que hacer con los juicios represados. Lo tuvo desde el 22 de noviembre y recién lo pasó el día lunes a las 5 de la tarde. ¿Ok? ¿Por qué lo tuviste tantos días en tu escritorio y no lo pasaste? Allá tú, Henry. La pregunta es la siguiente. Y todos sabemos que el Partido Social Cristiano quiere dilatar el juicio político a Diana Salazar. Eso no lo vamos a negar. El tema es lo siguiente. Yo supongo que todos los bloques y partidos que se abstuvieron de votar en la Comisión de Fiscalización no lo van a salvar a Santos Albite. No. Ya, va a llegar el momento, llegará el momento en donde cuando ya ustedes despachen todos los juicios represados y vuelva en teoría por orden de prelación el caso de Santos Albite, van a buscar una maroma jurídica para revivir la calificación del juicio político. Probablemente, y como se vio el día lunes, por mayoría de votos lo van a revivir. En el caso de que la RC diga, no, ¿sabes qué? Esto ya se cayó. Ok. ¿Qué va a pasar en ese momento con la RC, asambleísta? Cuando nuevamente ellos quieran volver a traer este juicio político y lo revivan probablemente con los 5 votos de los que se levantaron el otro día, y cuando llega al pleno, ¿qué va a hacer la RC en ese momento? Es una buenísima palabra la que usted ha usado, Omar, ¿no? Una maroma jurídica. Eso es lo que tendrían que hacer, porque el caso fue conocido en nuestra comisión, pierde la votación, 5 votos en contra, ¿no? Del Partido Social Cristiano, de Construye y de ADN. Hay que decirlo porque el pueblo lo tiene que saber. Por cálculos políticos querían dejar en la impunidad al señor Santos Albite. En mi intervención yo les dije, señores asambleístas, ¿qué pasa? Hemos investigado, porque es lo primero que nos pusimos a investigar como comisión de fiscalización. Hemos llamado al gerente de CENEL, al gerente de SELEC, el gerente de SENACE, a la ministra de Energía. Toda esta investigación y la información que tenemos, ¿cómo la pueden dejar ahí guardada sin hacer nada? ¿No? Y a pesar de eso votaron en contra. Luego, solicitamos reconsideración. Ellos dijeron que estaban a favor de la reconsideración. Votamos la reconsideración. Empezamos la reconsideración e intentan dejar sin quórum. Ya esto no era posible, porque lo primero que haces para tomar votación es constatar quórum. Y se constata quórum, estábamos todos, van votando y comienzan a no votar. Es decir, se pone ausente. Entonces, este juicio ya está archivado. Tendrán que hacer una maroma jurídica para revivirlo. En todo caso, nosotros tendremos que analizarlo. Nos parece, inclusive, lo que resuelva el Pleno de la Asamblea Nacional con buscar otros proponentes será una cosa totalmente forzada. Pero como comisión de fiscalización tendremos que acatar, como asambleístas tendremos que acatar lo que diga la mayoría de la Asamblea Nacional. Si finalmente buscan una cosa muy forzada y una maroma jurídica para continuar, tendremos que continuar. Pero personalmente le digo, esto no tiene ningún asidero jurídico ni legal. Ese juicio a Santos en este momento está archivado.
Perfecto. Ahora, asambleísta. Entonces, hoy está convocada la sesión, ¿no? ¿Verdad? Ustedes tienen sesión hoy día de la comisión y Tres de ya la tarde. van a analizar ya este tema de los juicios represados, ¿verdad? Así es. Así es. Ya. ¿Cuándo ya esto saltaría al pleno? Debería estar la próxima semana, A porque la los próxima tiempos están semana. corriendo. Pero uno por uno o en combo. Yo creo que debe ser uno por uno, porque hay diferentes análisis, ¿no? Hay diferentes análisis dependiendo de los casos. Como digo, hay hasta asambleístas que han retirado su intención de continuar con el juicio político. Entonces, cada caso deberá ser analizado. Y ya con esto vamos cerrando, asambleísta, porque sabemos que tiene usted tiempo limitado. Le voy a pedir que se desdoble un poco de su posición de comisionada de fiscalización y vuelva a su esencia como asambleísta de la RC, ¿ok? Como asambleísta, lejos de su cargo en la comisión. ¿Qué respuesta le puede dar y tomando un poco lo que ya le había dicho a Johan? Estamos cabreados, asambleístas. O sea, la gente está desesperada, la gente está dolida, la gente está con pesar. Yo tampoco soy de los que se sube a la camioneta, no, que estos asambleístas vagos que están haciendo cualquier cosa en vez de estar trabajando por las leyes, preocupados por los juicios políticos. Caramba, son 9 asambleístas, son 9, ¿no? En la comisión de fiscalización, ¿no? ¿Verdad? Sí, Ya, hay ciento y pico más que están en otras comisiones haciendo otro tipo de trabajo. La pregunta es, pero sí le hago la consulta. ¿Qué respuesta le puede dar al pueblo ecuatoriano cuando escuchan eso de que vagos, trabajen por el tema de seguridad, trabajen por el tema de la generación de empleo y no estén perdiendo el tiempo? ¿Qué se le viene a la mente y qué respuesta le puede dar ese tipo de comentarios? Sobre que tenemos que fiscalizar, sobre que no debemos fiscalizar. Bueno, puede ser también esa parte, porque dicen que, no, que están preocupados en los juicios políticos, Claro. caramba, pero ese es... El argumento que bajan mediáticamente es ¿por qué los asambleístas están preocupados en los juicios políticos cuando deberían estar endureciendo haciendo leyes, endureciendo de seguridad. penas, pena de muerte, no todas estas cosas populistas que se dicen cuando pasa un evento como este? Ujú. Yo quiero decirle que en redes sociales uno ve mucho de eso, ¿verdad? Que no trabajan, pero la realidad es que no es así. Entonces, también aquí hay una gran prensa que direcciona ese pensamiento, ¿no? E intentan meter eso en la cabeza de los ecuatorianos. Mire, hemos aprobado 4 leyes desde que inició la Asamblea Nacional. 4 leyes. Pero esas leyes no empezó esta Asamblea Nacional, la empezó la anterior, ¿no? Porque trabajamos con fuerza y dejamos para la aprobación prácticamente leyes, por ejemplo, como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la ley que regula de mejor manera la seguridad privada y que le permite una coordinación eficiente con la Policía Nacional y con el Ejecutivo, la ley de riesgos que la necesitamos para el fenómeno del niño, la ley de identidad y datos que la aprobamos el día de ayer. 4 leyes. Estas leyes no fueron trabajadas por esta Asamblea Nacional, por la anterior, pero que es una Asamblea Nacional que fue perennemente atacada. Recuerden ustedes, todo era culpa de la Asamblea Nacional, la inseguridad era culpa de la Asamblea Nacional, la culpa del mal gobierno de Lazo era culpa de la Asamblea Nacional. Quedó todo demostrado que es falso, que los culpables eran malos gobernantes como Moreno y Lazo. Entonces yo realmente, no lo tomo ni bien ni mal, tengo una comprensión de que muchos de esos usuarios, de esas personas, de esos ciudadanos, están siendo guiados por una gran prensa y por influencers que intentan buscar culpables en donde no los hay. Nosotros hemos hecho lo que corresponde. La ley nos dice que tenemos que hacer 2 cosas en la Asamblea Nacional. Legislar, lo estamos haciendo. Ya 4 leyes hemos concluido y estamos debatiendo la económica urgente y fiscalizar. Y la fiscalización es importantísima. Recuerden que nos dijeron que nosotros queríamos impunidad. No, la RC no quiere impunidad. No, aquí estamos viendo quiénes quieren impunidad y quienes no quieren ser tocados y no quieren ser llevados a la Asamblea Nacional. Nosotros queremos que paguen políticamente, penalmente y civilmente los que han destruido el país. Por eso vamos a seguir fiscalizando con fuerza a estos malos ministros que han estado, quién sabe haciendo qué, pero no haciendo lo que correspondía y lo que mandaba la ley y la Constitución. Nosotros somos los que vamos a hacer que no haya impunidad en el Ecuador, ¿no? Lazo tiene que pagar. Los ministros de Lazo tienen que pagar políticamente, que es lo que nos corresponde a nosotros en la Asamblea Nacional. Ahora, y finalmente, asambleísta, y le hago la misma pregunta que le hice a Gisela Garzón en este espacio.
¿Por qué la RC se la está jugando tanto por el juicio político a la fiscal Diana Salazar, sabiendo uno que no tienen los votos? En el mejor de los casos, los 51 de la RC más los 5 de Pachacuti. En el mejor de los casos, estamos hablando de 56, se necesitan 70. Pero yo no veo a Construye votando por eso, a los PSC tampoco, ADN tampoco. Y ya hablar de independientes es básicamente hablar ya de ADN, porque todos se han sumado a ADN. ¿Por qué jugársela tanto políticamente por ese tema? Con el riesgo de llegar al juicio, ir a la votación, que gane Diana Salazar, que no haya los votos para censurarle y destituirle, y ella diga, si ven, vencí nuevamente al correísmo. ¿Por qué jugársela, asambleísta? Gracias, Omar. Volvamos a la palabra impunidad, porque nosotros combatimos la impunidad. ¿Qué pasó con el juicio político al señor Moreno? Vea, le voy a contar algo. Todavía no llega ese expediente a la... bueno, ya llegó, recién acaba de llegar, nos llegó el lunes. Pero lo primero que estamos revisando era lo de Santos Albite. Es decir, todavía no conocemos en profundidad los argumentos que ha expedido la proponente Gisela Garzón, miembro de la Revolución Ciudadana. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano sí quiere saber, ¿no?, qué pasó con el caso INA Paper. Ya sabemos qué pasó con el señor Rubén Cherres, qué pasó con el caso León de Troya. Nos hemos enterado por las redes sociales que han dado de baja al policía que investigó esto. Yo creo que todo esto quiere saber el pueblo ecuatoriano qué está haciendo la Fiscalía General del Estado. Es claro que hay casos que a la señora fiscal le interesan y da mayor celeridad, y hay casos que extrañamente van a paso de tortuga. Eso es impunidad. Entonces, lo que ha hecho la RC, y en este caso nuestra compañera Gisela Garzón, es no permitir que haya impunidad. Luego los votos se verán, y será el pueblo ecuatoriano el que decida quién obró a favor del pueblo ecuatoriano y de lo correcto, y quiénes no. Pero eso será algo que tenga que dilucidar en su momento la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano. En este momento, yo personalmente aplaudo a Gisela Garzón porque ha iniciado este proceso de juicio político para que no haya impunidad en el país, para que no haya impunidad en el país. Perfecto. Asambleísta Sofía Espín, de la RC, de la Comisión de Fiscalización, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Los Outsiders. Un gusto estar con ustedes, estimado Omar y Johan. Un gusto estar en Outsider. Un saludo para todos. Tenga un excelente día, Gracias. asambleísta. Bueno, hemos conversado sobre este tema del juicio político, insisto. Llegará el momento en donde después de evacuar todos los juicios represados, volveremos al caso Santos.